Historia y progresión de la educación en la iglesia cristiana. Educación cristiana en la iglesia primitiva. Se divide en tres partes. Parte 1, la vida diaria de los cristianos. En eso vemos nosotros las prácticas similares a las de las judías, con nuevas características del cristianismo. Existían preguntas claves sobre el comportamiento de los cristianos, y sobre todas esas preguntas que se hacían era necesario la enseñanza. Ahora vemos el segundo punto sobre la educación a través de la comunidad cristiana. Entre ellos también dividimos en dos partes. Se daban en la adoración y el compañerismo, la función y de la enseñanza. En la adoración y el compañerismo se optaban por las formas instructivas y a través de símbolos también como el bautismo y la Santa Cena. En la función de la enseñanza se instruían formas para el bautismo, comunicación y conservación de la tradición cristiana. En el segundo punto, la educación a través de la literatura. Mediante este medio, la literatura neotestamentaria, el propósito de Pablo era preparar, era enseñar. El propósito de Pablo era enseñar la palabra. Hizo esto para los hermanos en la fe y sirvió para que pudiéramos despejar algunas dudas sobre la forma o la manera de cómo vivir como cristianos. También tenemos los temas como las cartas paulinas que fueron enviadas pues a las diferentes iglesias, que para el día de hoy a nosotros también nos sirve como un modelo a seguir y que también es la base fundamental de la doctrina a través de la literatura. Y también, por último, tenemos la Didache, que es un libro extracanónico, escrito probablemente en los años 90 después de Cristo. Este libro está basado en los dichos de Jesús. Los apóstoles usaban este libro para, a través de ello, enseñar a los paganos que querían convertirse al cristianismo. Influencias de la educación cristiana. A través de esas influencias en la educación cristiana, vemos acerca del crecimiento de la iglesia, donde surgieron cuatro influencias principales. Esas influencias fueron el intelectualismo griego, las herejías y el cisma, los apologistas y el desarrollo organizacional de la iglesia. Y dentro del intelectualismo griego, vimos que pudo afectar, ¿no? Toda la cultura romana, llevando a los maestros cristianos a sintetizar el cristianismo con filosofías griegas. También vemos que las herejías y cismas, ¿no? Como el arrianismo y el adopcionismo, que obligaron a la iglesia a desarrollar normas doctrinales, lo que llevó a la necesidad de enseñar y aclarar la fe públicamente. Y también acerca de otra de las que, digamos, otro de los que influenciaron también, ¿no? En la educación cristiana, son los apologistas, que fueron, ¿no? Cristianos educados y que defendieron la fe, ¿no? Explicaban el cristianismo en términos filosóficos e intelectuales. Sus escrituras eran teológicos y educativos. También dentro del crecimiento de la iglesia vemos también otra influencia, ¿no? Acerca del desarrollo organizacional de la iglesia, que tuvo dos aspectos, ¿no? Del ministerio triple y la sucesión apostólica. Dentro del ministerio triple, con obispos, ¿no? Como presbíteros y también diáconos. Esto implicó una estructura
que apoyaba la enseñanza formal dentro de la iglesia. Y también acerca de la sucesión apostólica, pues que reclamaba la autoridad de enseñar desde los apóstoles, ¿no? Lo que legitimaba la enseñanza y consolidaba la ortodoxia doctrinal. Continuando, la educación cristiana europea se caracteriza en sus inicios. En la Edad Media, siglo IV, la educación cristiana se daba en los monasterios, conventos, universidades y jugaron un papel muy importante en este periodo. Influencia de la Reforma del siglo XVI, con la idea de prioridad de educación universal para todos, enseñanza de la Biblia con la formación teológica. Enfoques son de la Iglesia Católica con una formación integral con valor moral. Reforma protestante son las iglesias que daban en base a la Biblia, en la obediencia, en la disciplina y amor con valor moral espiritual. Figuras representativas son Martín Lutero, Juan Calvino. Pasamos a la siguiente diapositiva, la educación cristiana en América. Son dos aspectos que se dan. Educación cristiana en América del Norte. Sus colonizadores eran de procedencia hebrea y la mayoría también europeos. Influyeron en la educación cristiana en tres áreas regionales: colonias del norte, colonias centrales, colonias del sur. En las colonias del norte, las principales prioridades eran importancia de la educación en el hogar, importancia en el sistema de aprendizaje para la vida con un oficio, creación de escuelas, de damas, pragmáticos, educación superior. En las colonias centrales se daba en la primera región, en la segunda región, fundación de instituciones superiores como son las universidades. En las colonias del sur, enfoques más relevantes. No emigraron con la libertad religiosa, sino con un fin en busca de riquezas. En la mitad del siglo XVIII, la Iglesia pierde la influencia en la educación. Primer sistema educativo era controlada por la Iglesia Anglicana en 1634. Vemos ahora el movimiento de las misiones en América Latina, sus implicancias en la educación cristiana, la relación entre la iglesia tradicional y las iglesias protestantes, con sus conflictos y diferencias, aportaron en el desarrollo de la educación cristiana. Llegada de las misiones, los primeros misioneros fueron europeos, introdujeron ideas, estrategias, doctrinas. De Estados Unidos emigraron misioneros con una influencia educacional. La influencia de los misioneros se desarrollaban, como también las iglesias protestantes se desarrollaban paralelamente.